Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas, bienvenidos sean nuevamente a su canal Me Explicas Anatomía. Hoy vamos a hablar acerca de los triángulos del cuello, ¿de acuerdo? Este tema que para muchos es muy importante, sobre todo de manera quirúrgica, ya que a través de esos triángulos se pueden acceder a diferentes regiones y poder acceder a diferentes estructuras. Bien, sin tanto preámbulo, vamos a comenzar entonces a describir cómo están las regiones del triángulo del cuello. Ahora, fíjense bien, la porción del cuello entonces está delimitada entre la porción inferior de la región mandibular, es decir, vamos a tener desde el mentón hacia la mandíbula, vamos hacia la porción de la rama ascendente, traemos hasta la región en donde se encuentra la apófisis mastoides, llegamos a la eminencia occipital externa, descendemos a través de la porción del trapecio, llegamos a la porción de la articulación con la escápula y la clavícula y llegamos hasta la articulación entre el esternón y la misma porción clavicular. De ahí ascendemos sobre la porción de nuestro músculo más externo, que es la porción del platisma, y nuevamente llegamos hasta la porción mentoniana. Entonces toda esa región se le conoce como la región cervical o simplemente cuello. Ahora, después quitamos esto y vamos a tener diferentes planos, un plano superficial, un plano medio y un plano profundo. Bien, en este momento lo único que vamos a ver es cómo están distribuidos los músculos, formando propiamente esos espacios conocidos como triángulos cervicales o triángulos del cuello. Es lo único que vamos a ver precisamente en esta parte. Ahora, fíjense bien, quitando al platisma y quitando la porción del tejido tejido subcutáneo y a la piel, nosotros vamos a localizar propiamente a la región de nuestro esternocleidomastoideo. Es el rey de esta parte. Bien, el protagonista de el video del día de hoy es precisamente el esternocleidomastoideo. ¿Por qué? Porque a partir del esternocleidomastoideo se van a delimitar dos porciones. Una porción que se le conoce como triángulo posterior y otra porción que se le conoce como el triángulo anterior. Ahora, la porción de nuestro triángulo anterior y posterior van a estar delimitados junto con otros músculos, por ejemplo, en este caso el trapecio. Muy bien, entonces entre el trapecio, la clavícula y el borde posterior del esternocleidomastoideo forman a esta porción que es nuestro triángulo posterior. Mientras que la región de la línea media, es decir, la porción que llega entre la tráquea, muy bien, la laringe, el hueso hyoides, el rafé que forman los músculos de la raíz de la boca, el piso de la boca y la mandíbula son los que van a ayudar a formar entonces el triángulo anterior. Repito, borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media y la porción de la mandíbula son todas las regiones que delimitan este triángulo anterior. ¿Ok? Ahora, si nosotros quitáramos entonces tantito esta región, entonces ahora vamos a ver la porción de nuestra región anterior, de nuestro triángulo anterior. Ahora, de este triángulo anterior tiene la característica de que vamos a encontrar a nuestro hueso hyoides, que justamente está en esta región, aquí marcado, y de ese hueso hyoides tiene la característica que se van a desprender músculos que van hacia arriba, ¿de acuerdo? Que se le conocen como suprayoideos, y músculos que van hacia abajo que se llaman infrayoideos. Unos para la deglución y otros para la fonación. ¿Muy bien? Ahora, justamente esto lo localizamos en la porción de mi triángulo anterior, que es propiamente la región delimitada aquí en este caso. Ahora, la porción del triángulo posterior tiene la característica de que va a estar delimitada, ya lo mencionamos hace un momento, por la porción del borde posterior de nuestro esternocleidomastoideo. Viene la porción de la clavícula y después vamos a encontrar a la porción de nuestro trapecio. ¿Qué encontramos justamente en la parte interna? Bueno, vamos a localizar a nuestro músculo, ¿sale? La porción del esplenio. Vamos a localizar a la porción del elevador de la escápula.
y justamente en la parte profunda vamos a encontrar los escalenos. Bien, vamos a ver que en esta región contiene algunos ramos, sobre todo la porción de los ramos cutáneos del plexo cervical, y también vamos a encontrar al nervio espinal o accesorio. Bien, el 11º par craneal. Esas son las estructuras que encontramos en la porción del triángulo posterior. Ahora, nota, no porque sea la porción del triángulo posterior significa que eso sea lo único que pasa. Realmente pasan muchas cosas más, pero nada más de principio es lo primero que vamos a describir. Ahora, del triángulo anterior nosotros vamos a localizar ahora dos triángulos más. El primer triángulo, fíjense bien, tiene la característica de que toma como referencia o tomamos como referencia al esternocleidomastoideo, al borde anterior del esternocleidomastoideo. Pero ahora, en vez de tomar la línea media, vamos a tomar como referencia este músculo. Y este músculo se los presento. Es propiamente nuestro músculo homoioideo, uno de esos músculos infraioideos que van a estar en la porción anterior y un poquito lateral. Bien, ya está. Entonces, ya tenemos como referencia dos porciones, la porción de mi homoioideo y el esternocleidomastoideo. Si yo proyecto un poco más la línea, también tomo como referencia justamente a nuestra mandíbula. Ahora, ustedes me preguntarán, bueno, ¿y por qué no tomaste como referencia a la parte inferior si es un triangulito más pequeño? Bueno, porque literalmente lo que nosotros estamos tomando como referencia es que en este triángulo carotídeo viene la porción de nuestra carótida. Y justamente en este triángulo nuestra carótida es donde se va a bifurcar, en una interna y en una externa. Justamente por detrás de esta parte o por detrás de esta región encontraremos a nuestra vena yugular interna. Después de esto, por encima vamos a encontrar a la porción de nuestro nervio vago, neumogástrico o cardioneumoentérico. Y después vamos a localizar a un nervio que cruza justamente por esta región, que va a ir hacia la porción de la lengua. Y si adivinaron, es precisamente mi nervio hipogloso, que atraviesa justamente toda esa región. Bien, este es el contenido propiamente de la porción de mi triángulo carotídeo. ¿Va? Ahora, si yo tomara como referencia, ahora bien, la porción anterior de mi triángulo, ¿okay? La porción de mi triángulo se le conoce como triángulo muscular, que también yo proyecto mi línea hacia la porción de la línea media. Ahora, pero de esa línea media, vamos a quitar un poquito porque me pasé aquí. De la porción de la línea media, tiene la característica de que va a dirigirse ahora hasta la porción del borde anterior del esternocleidomastoideo. O sea que si yo proyecto esta línea, el esternocleidomastoideo me queda como piso, ¿de acuerdo? O como porción inferior. Luego tenemos la línea media y tenemos al homoioideo formando esta porción triangular. Bien, ahora, justamente en este triángulo que voy a localizar, bueno, localizamos a la porción de mi tiroides, a las paratiroides. Luego vamos a encontrar a dos músculos infraioideos, entre ellos va a ser este que está aquí, vamos a ponerlo un poquito más oscuro, este que está aquí, muy bien, que viene del esternón y va hacia el hueso ioides, por eso se llama esternoioideo. Otra pequeña porción profunda, ¿de acuerdo?, que va entre el ioides y la porción del tiroides, entonces por eso se le conoce como tiroioideo. Y por último tenemos a la porción de nuestra tráquea, ¿ok?, en la parte todavía más profunda de esta región. Entonces, repito, tenemos tráquea, ¿sale?, tiroides, paratiroides, el esternoioideo, ¿sale?, el tiroioideo,
¿ok? Y nuevamente tenemos a la porción traqueal, obviamente con sus vasos. Listo. Ya tenemos entonces cómo está delimitada toda esta porción. Ahora, justamente hacia la parte superior tenemos dos triángulos para describir. Son un tanto engorrosos porque hay estructuras que no podemos ver como tal, pero lo vamos a hacer de la manera más sencilla. ¿Muy bien? Ahora, yo voy a tener un músculo que sensiblemente hablando va a llegar desde esta región y lo voy a colorear un poquito, que es este músculo. Termina por toda la porción mandibular, ¿ok? En una línea que se le conoce como línea miloioidea y termina justamente en el hioides. Y si pudieron adivinarlo, sí, el músculo se le conoce como miloioideo, ¿ok? Justo en el miloioideo aquí se forma un borde posterior, este borde. Ahora, justamente aquí dijimos que venía cruzando la porción de mi nervio hipogloso. Entonces, entre la porción del tendón de mi músculo digástrico, que literalmente este es el músculo digástrico, este es su vientre anterior, aquí viene su tendón, y luego viene la parte del vientre posterior. Justamente en este punto donde voy a marcar de rosa, morado, como quieran verlo, ahí se marca un triangulito. Y ese triángulo, ¿ok? Para aquellos amantes de los epónimos, se le conoce como triángulo de Pirogov. Con doble F, Pirogov. ¿Muy bien? A través de este triángulo de Pirogov va a cruzar una porción arterial. Y esa porción arterial no es otra más que la arteria lingual, la que llega justamente por acá, es lo que cruza a través de este espacio. Bien, entonces esa es la característica de nuestro triángulo de Pirogov. Bien, ahora vamos a quitar tantito esto y vamos nuevamente a colocar a mi nervio hipogloso. Ahora, toda la porción de mi nervio hipogloso lleva un trayecto. Muy bien, nace directamente de la región que nosotros conocemos como el agujero rasgado posterior, va hacia abajo, muy bien, y se dirige hacia la porción anterior, justamente ahora entre las porciones del miloioideo, ¿de acuerdo? Ahora, pero justamente por detrás de esta región existe otro músculo que literalmente lo voy a localizar aquí. Muy bien, vamos a encerrar un poquito a la porción de mi hipogloso, y ese músculo que va justamente en esta región se le conoce como el músculo hiogloso, ¿de acuerdo? Entonces, entre la porción del hiogloso que va hacia adelante, el vientre posterior del digástrico, que literalmente lo estamos viendo aquí, y como referencia, una leve referencia de mi hueso hioides que llega justamente hasta aquí arriba, hace todo esto, entonces se forma otra porción triangular aquí, ¿de acuerdo? Ahora, en esa porción triangular que yo localizo justamente aquí, que vamos a marcar de azul, se le conoce como triángulo de Bécquer. Y ese triángulo de Bécquer también tiene de contenido, también a mi hipogloso, pero también tiene de contenido a mi arteria lingual. ¿Ok? Entonces simplemente Pirogov es la diferencia, es que viene justamente con el miloioideo, el que forma el límite es el nervio hipogloso, ¿de acuerdo? Y la porción del tendón de nuestro digástrico, y pasa justamente nuestra arteria lingual por esta región. Entonces nuestra arteria lingual y nuestro nervio hipogloso marcan su trayecto a través de los dos triángulos, el de Bécquer y la porción del de Pirogov. Muy bien, sale pues. Ahora,
Si yo aprovechara nada más la porción de mi nervio hipogloso, nuevamente volvemos a colocar a mi nervio hipogloso. Recuerdan ustedes que en el fondo de la porción de mi triángulo carotídeo se encuentra la vena yugular interna. B. Sale pues. Y dijimos que también en la porción de ese triángulo carotídeo obviamente pasaba nuestra arteria carótida, ¿sale? Y se bifurcaba en dos porciones. La primitiva, la arteria carótida primitiva, se bifurcaba en una externa y en una interna. ¿Estamos? Bueno, resulta que existe una pequeña porción venosa que viene desde la lengua, viene desde la cara y viene desde la porción tiroidea y forman un tronco, y ese tronco se le conoce como tiro linguofacial, que va a llegar a volverse afluente de nuestra vena yugular interna, de tal manera que aquí se va a formar otro triangulito entre la porción del hipogloso, entre la porción de la vena yugular interna y del tronco, ¿sale? Tiro linguofacial, y ese triangulito se le conoce como triángulo de Farabeov. Listo, triángulo de Farabeov. Entonces ya tenemos cómo entonces el trayecto de la porción de mi nervio hipogloso es justamente por donde van a ir discurriendo los diversos triángulos. ¿Ok? Entonces ya marcamos el de Becklar, que viene de la porción del vientre posterior del digástrico. Que por cierto, aquí también quería mostrarles que la porción de nuestra carótida externa genera un ramo que se llama arteria lingual y cruza toda esta parte. Muy bien, aquí nada más dibujamos un poquito hacia abajo la porción de mi nervio hipogloso, pero literalmente entonces viene la porción entre el ioides, aquí vendría el ioides, ¿de acuerdo? El vientre posterior del digástrico y la porción del miloioideo, y aquí ya tenemos a nuestro triángulo de Becklar, ¿sale? Y seguimos adelante, viene la porción del mismo tendón de nuestro digástrico, viene la porción del miloioideo y viene nuestro hipogloso y forma el triángulo, ¿ok?, de Pirogov, y pasa nuestra arteria lingual. Entonces todo es el trayecto del nervio hipogloso, nada más a través de tres triángulos: Farabeov, ¿de acuerdo?, Becklar y Pirogov. ¿Ok? Listo. Ya tenemos cómo está estructurada esta región. Ahora, sé que es largo, la verdad es que es bastante largo. Luego muchas veces me dicen, oye, es que son demasiados triángulos, pero pues sí, son importantes verlos por lo mismo que, además de ser muchos, pues son para fines quirúrgicos. ¿Ok? Ahora, fíjense bien, aquí por ejemplo en esta imagen, ya cambiándola, miren, aquí nosotros vamos a localizar precisamente nuestro hueso ioides. Vamos a marcar bien esto. Entonces aquí nosotros vamos a localizar nuestro hueso ioides. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo estoy viendo justamente van a ser entre los músculos supraioideos e infraioideos. ¿Vale? Ahora, si yo nuevamente trazara este músculo que estoy marcando aquí, vamos a ponerlo de un rojo más claro para que se pueda ver. Si yo trazara el músculo que viene aquí y lo completara con esta porción que viene acá, esa es la región clavicular. Bien, nuevamente tomo como referencia esta región, lo completo con acá, con esta porción, con acá, con esta porción, y entonces ya tenemos completo a mi músculo esternocleidomastoideo. Y entonces en medio de ellos vamos a localizar un pequeño hueco, un pequeño espacio, y este hueco o espacio se le conoce como triángulo de Sedillot.
¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar una porción de mi nervio frénico que viene desde las porciones de C3 y C4. No es que lo cruce y no es que lo perfore, sino simplemente es que en el fondo por ahí es donde vamos a localizar una pequeña porción de nuestro nervio frénico. Entonces cada vez que tengan hipo, sóbense justamente en esta región, entre la porción del esternocleidomastoideo, ¿de acuerdo? Entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo y la clavícula, y ahí es donde van a calmar un poco la sensación de hipo. Muy bien, sale pues. Ahora, ya tenemos entonces cómo es la porción de mi triángulo de Cedillot. Ahora, si yo entonces vuelvo a prolongar a mi esternocleidomastoideo, justamente aquí lo que me agrada es que se ve perfectamente, antes de volverlo a marcar, aquí se ve perfectamente otro músculo, que es justamente el homoyoideo. Y este es el vientre del homoyoideo. Aquí viene su tendón y luego viene el vientre posterior. ¿De acuerdo? Toda esta región le pertenece a la porción del trapecio. Y si ustedes se acuerdan, nosotros habíamos mencionado que justamente hacia esta región encontrábamos a nuestro esternocleidomastoideo. Y entonces, justamente entre la porción del esternocleidomastoideo, la línea media y la mandíbula, se formaba la porción de mi triángulo anterior. Bueno, pues aquí viene la porción de mi triángulo posterior. Y quiero que observen, justamente este es el elevador de la escápula. Muy bien. Estos músculos que están aquí no son otra cosa más que los músculos escalenos. Muy bien, aquí viene otro escaleno. Tenemos 3 escalenos, anterior, medio y posterior, de hecho. Bien, entonces, justamente en la porción del triángulo, muy bien, el triángulo posterior, habíamos quedado que teníamos entonces la porción de estos músculos. Ahora bien, ya que tenemos entonces bien delimitada esta región, nada más lo único que voy a aclarar, o lo único que vamos a colocar un poquito de más, va a ser nuevamente a mi porción de mi esternocleidomastoideo, porque entonces justamente entre el esternocleidomastoideo y el trapecio se formaba, junto con la porción de la clavícula, el triángulo posterior. Bueno, solamente agréguenle el homoyoideo, delimitando estos dos espacios, el triángulo posterior. Y entonces nos da dos triángulos. Un triángulo que va hacia arriba, que se le conoce como triángulo occipital. Y el otro, que se le conoce como supraclavicular. ¿Muy bien? Ahora, justo por encima de la porción del triángulo occipital, entonces va a pasar porciones del nervio espinal o accesorio. ¿Muy bien? Que va a inervar precisamente estas dos regiones. Luego, hacia arriba, vamos a localizar a una arteria que se llama arteria occipital. Luego, vamos a tener otro nervio que viene también hacia arriba, que se le conoce como nervio occipital. Otro que alcanza la mastoides y por eso se le conoce como nervio mastoideo. Y un grupo de ganglios que van a ir hacia la región posterior. Muy bien. Ahora, luego, el triángulo supraclavicular, bien, tiene la característica de que va a tener porciones del plexo braquial, muy bien, parte de nuestra arteria subclavia, nuestra vena subclavia, pero aclaro, no cruzan por ahí, porque luego me dicen, es que por ahí pasan. No, simplemente forman parte del piso, pero quienes está cubriendo a esta región son precisamente los escalenos. Entonces no se vayan con la finta, no pasan por ahí. Simplemente es un punto de referencia para localizarlos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que llega a la parte del triángulo supraclavicular. ¿De acuerdo? Todo eso es el triángulo supraclavicular. Y toda esta región que queda en la parte posterior del triángulo occipital. Ya está. Entonces, ya tenemos al menos esos triángulos que son principales. Ahora bien, de ahí vamos a localizar, fíjense bien, ahora a la porción de mi digástrico, que está aquí, y su vientre posterior.
Ok, entonces todo eso es mi digástrico. Y justamente en toda esta parte interna, aquí se va a formar otro triangulito que se le conoce como el triángulo submandibular. Muy bien. Ahora, justo en medio, aquí por ejemplo, yo tendría al otro digástrico, que de hecho aquí está cortado. Y en medio de los dos digástricos, aquí vamos a localizar justamente otro triangulito que llega hasta la porción del ilioides. Y ese triangulito se le conoce como triángulo submentoniano. ¿Qué pasan? Son venas, ¿de acuerdo? Una porción para la vena facial, una porción para otra vena que se le conoce como vena yugular anterior. Porque sí, existen vena yugular interna, vena yugular externa y vena yugular anterior. Entonces no nada más solo es una yugular. Muy bien. Ahora, vamos a encontrar ganglios, ¿de acuerdo? Ganglios submandibulares y submentonianos. Y en la porción submandibular encontraremos una glándula salival, por cierto, que se le conoce como glándula submandibular. No hay pierde. Listo. Bien. Ya está. Vamos a quitar entonces ahora todo esto. Vean que todo lo que encontramos no es poco, es muchísimo. Bien, ya está. Entonces ya tenemos bien ubicadas a las estructuras que pasan justamente por esa región. Ahora, me faltan ya pocas estructuras. Ya no es tanto lo que hace falta, pero quiero que apréndanse esta región, este triángulo, ¿de acuerdo? Que se le conoce como triángulos de seguridad de Jackson. Hasta el nombre es muy rimbombante, pero bueno. El triángulo de seguridad de Jackson no es otra cosa más que la convergencia de ambos esternocleidomastoideos, de un lado y del otro. ¿Sale pues? Tomando como referencia a la porción tanto de mi ilioides como de mi tiroides, mi cricoides, y ya viene la porción de la tráquea. Muy bien. Ahora, este triángulo de seguridad tiene la característica de que me va a ayudar a que yo pueda generar una incisión sobre la línea media, y esa incisión es para que yo pueda realizar una traqueotomía, ¿de acuerdo? Ahora, esa porción de esa región no solamente está pues así como mal puesta nada más. ¿Por qué? Porque justamente ahí lo que yo también voy a localizar son algunos otros músculos. Pero le dicen zona de seguridad porque es la menor cantidad de, bueno, más bien es la región donde no posee vasos de suma importancia que puedan cortarse, y justamente en esa parte se puede realizar la incisión para personas que se estén ahogando y que no tengamos ninguna otra opción de poder sacar el objeto, ¿sale?, de sus gargantas. Nota, esto solamente se hace en quirófano, no es como en las películas que te meten un lapicero y no sé qué, no, nada que ver. Ahora, quiero que vean porque justamente aquí es donde nosotros localizamos a este músculo grueso. Bueno, se los presento. Este músculo se llama el esternoioideo, ¿de acuerdo? El esternoioideo. Bien. Ahora, en la zona de seguridad, por en medio de estos músculos, es por donde nosotros localizamos a los anillos traqueales. Por lo tanto, la zona de seguridad de Jackson es un punto que me permite entonces realizar la incisión sin ningún problema. Entonces, ¿qué atravieso? Atravieso al platisma, ¿de acuerdo? Atravieso a la porción de ¿cómo se llama?, nuestro músculo esternoioideo, y llego justamente hasta la porción de nuestra tráquea. ¿Muy bien? No olviden que justamente si me voy un poco más hacia arriba, voy a encontrar propiamente a la glándula tiroides. Y le puedo dar en la torre, si me voy un poco más arriba de esa región. Si me voy más hacia la derecha o más hacia la izquierda, entonces están los vasos. Entonces tampoco vale mucho, bueno, no es que no valga, sino que ahí más bien van a valer si le pegan ahí. Entonces no es nada más como, sí, ubico el tiroides, la cricoides y ya con eso, no.
Tengo que tener mucho cuidado de esa región. ¿Vale pues? Bueno, listo. Tenemos más triángulos, pero la verdad es que esos triángulos normalmente los vemos en la porción de la nuca. Ahora, la porción de la nuca, ahí, esos músculos, bueno, los músculos de la nuca, entre ellos los rectos de la cabeza, los oblicuos de la cabeza, forman dos triángulos más, que es el triángulo de Arnold y el triángulo de Telauxi. Pero eso los veremos cuando veamos cabeza. Muy bien, sale pues, hasta aquí entonces vamos a dar por terminado el video. Ahora, coméntenme y respondan. Muy bien, ¿qué triángulo se les hace más difícil? Muy bien, ¿qué triángulo de esta región es como el más interesante para ustedes? Y por último, ¿qué estructura pasa a través de la región de los escalenos? Muy bien, aquí tenemos un escaleno, aquí tenemos otro escaleno, muy bien, y aquí tenemos uno más. ¿Ok? ¿Qué estructuras pasan a través de los escalenos? La respuesta la tienen justamente aquí. Entonces, si es que ustedes quieren seguir aprendiendo anatomía, no olviden seguir viendo los videos, continuar siguiéndome en el canal. No olviden activar la campanita y activar las notificaciones. Bien, yo soy Ariel Gutiérrez. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.